Muy buenas cracks, espero que se encuentren excelente. A pesar de la triste noticia sobre un nuevo retraso para Dying Light 2, su comunidad no deja de aportar con sugerencias para el tan ansiado título. El truco consiste en sacarle provecho a las circunstancias, y eso vamos a hacer con este video. Ahora que Techland tiene más tiempo para pulir el juego, nosotros podemos seguir dándole a la compañía las increíbles ideas que los fans tienen para ofrecer. Ya saben que Techland planea darle soporte post lanzamiento a Dying Light 2, así que seguramente muchas de nuestras ideas las veamos plasmadas dentro de mucho tiempo. Pero más de uno el día de mañana podrá mirar el juego y decir orgulloso: yo colaboré con esa sugerencia para tener el Dying Light 2 que tanto disfrutan los jugadores. Para los que no estén enterados, así como los recién llegados al canal, o incluso los que apenas descubrieron la franquicia Dying Light, les comento que los responsables dejaron a disposición de la comunidad un formulario para que puedan llenarlo con una sugerencia que podrían incluir en Dying Light 2 si es que la encuentran atractiva. Por supuesto, dicho formulario se los dejo en la descripción. No olviden que su idea tiene que estar en inglés. O también pueden entrar a nuestro Discord y dejarla en el canal dedicado a sugerencias, así las recopilo para un próximo video. Sin nada más que agregar, gente, comencemos. La primera es un abanico más grande de oportunidades para realizar eliminaciones usando el entorno. Sé que esta sugerencia lleva rondando en la comunidad prácticamente desde que se anunció el juego, pero esta vez no me refiero a usar objetos sólidos e inamovibles, como las barreras de pinchos, sino nuestras propias manos. Por ejemplo, imagino que en Dying Light 2 habrá misiones donde debamos interrogar a alguien. Durante ese interrogatorio puede que las cosas se pongan difíciles y deberemos, entre comillas, insistir un poco más para hacer cantar al pajarito. Así que los pongo en situación. Supongamos que Aiden interroga a otro NPC en un desarmadero de autos, una carpintería, una herrería o puede que en un taller mecánico. Todo mundo sabe que esos lugares tienen algo en común: un montón de herramientas contundentes. Martillos, taladros, sierras, tenazas, ya saben a lo que me refiero. La idea es amenazar al personaje para que suelte todo lo que sabe, y dependiendo de nuestro desempeño como interrogantes, nuestros puntos de experiencia se inclinarían más para el lado positivo o negativo de la ciudad, ya que nosotros podremos darle forma a Villedor con nuestras decisiones, cuestión que también aplica para el tipo de persona que seremos al final del juego. Podemos verlo como el sistema de karma en los juegos de Infamous. Y al terminar Dying Light 2 tendríamos a un Aiden sádico, capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener lo que quiere, o un Aiden empático y magnánimo, que cree que nada bueno puede resultar de la violencia. Todo recaería en las manos de los propios jugadores. La oportunidad de desbloquear ventajas de nuestras habilidades, únicamente si completamos tareas. A ver, esto lo descubrí jugando Wolfenstein's The New Order, así que desconozco qué otro juego lo implementa. Si ustedes lo saben, por favor háganlo saber en los comentarios porque la verdad me encantó la mecánica, la cual consiste en ir mejorando nuestras habilidades fijas, pero a diferencia de hacerlo simplemente subiendo de nivel, como en la mayoría de juegos, aquí lo que exigen es cumplir objetivos. Por ejemplo, si queremos mejorar nuestro daño con el cuchillo, tendremos que matar una cantidad determinada de soldados con muertes sigilosas por la espalda. De lo contrario, el nivel de daño del cuchillo se mantiene fijo. Y podemos completar el juego así, pero obviamente sería mucho más sencillo atravesar los escenarios usando un cuchillo mucho más avanzado al ir completando estos pequeños encargos. Ahora bien, esta mecánica podría estar en Dying Light 2 como complemento de los niveles de dificultad más elevados, como el modo Night Runner o el modo Supervivencia, si es que Techland decide integrarlo. De esa forma no entorpece a los jugadores que quieran disfrutar de la historia o el gameplay sin tener que preocuparse por no poder superar una misión si no mejoran sus habilidades o ventajas extras. La sugerencia que viene pide simple y llanamente que inventen una historia para el modo online. Yo encontré de lo más llamativo este apartado, porque Techland podría contar una historia totalmente nueva y aparte de la historia principal del juego, o contar una trama que se desarrolle en paralelo a lo que Aiden está viviendo en Villedor. Supongamos que a medida que superamos la campaña principal, en otro lugar del mundo algo estaba ocurriendo con los infectados y un pequeño grupo de supervivientes. Porque si bien Villedor es el último bastión de la humanidad, aún resisten algunos pequeños asentamientos aislados en el exterior. De allí vienen los peregrinos, por ejemplo, el grupo al que pertenece Aiden originalmente. En el primer Dying Light controlábamos a 4 Kyle Cranes, pero en Dying Light 2, Techland puede hacerlo muchísimo mejor al presentarnos 4 personajes diferentes, cada uno con su propio arco argumental y trasfondo. Créanlo o no, esta idea pondría un punto final para la eterna disputa entre el sector de la comunidad que cree que Kyle Crane es el cazador nocturno y los que no. Dado que en Dying Light 1 el cazador no tiene un origen propiamente dicho, Techland ni siquiera ha dado detalles sobre su procedencia. Es como que simplemente llegó a Harran para matar supervivientes, pero también es un tipo de infectado único, no hay otro igual, razón por la cual despertó tantísima polémica. Con Dying Light 2, en cambio, Techland puede cerrar este ciclo aportando una historia completamente separada de la campaña principal, que no mezcle ambas tramas, creando así 2 historias, que además favorecerían el lore del juego. Porque mientras continúan desarrollando la historia principal con las consecuentes secuelas en el futuro, lo mismo podrían hacer con el apartado PvP.
Miren si no es rentable la idea que incluso franquicias bélicas como Call of Duty, que no tiene absolutamente nada que ver con la temática zombie, goza de una trama separada, dedicada pura y exclusivamente a los muertos vivientes. Incluso le dieron un arco argumental y todo un trasfondo propio. Además, los juegos de supervivencia zombie son los que nos tienen acostumbrados a crear una historia o varias en paralelo a la campaña principal. A los usuarios más allegados al género sencillamente les encanta ver esto en sus juegos. Como dice nuestro colega Rox en Discord, su consejo es que añadan tiempo bala para los enfrentamientos, ese momento en el que activamos la cámara lenta para tener mayores probabilidades de acertar los tiros. Si bien esto es más común en juegos donde las armas toman un papel mucho más importante, en Dying Light 2 se podría aprovechar en momentos nocturnos o contra una horda. Incluso el tiempo bala serviría para hacerle frente a Banshee. Ya sabemos que este monstruo se destaca por ser muy veloz y escurridizo. En Dying Light 2 contaremos con pocas armas a distancia y tan solo una escopeta de fuego improvisada artesanal. Pero por lo que se pudo ver en los trailers, los enemigos humanos se moverán en grupos numerosos. Eso es mucho terreno que cubrir. Y aquí entraría en acción nuevamente la capacidad, o habilidad si quieren llamarla, del tiempo bala. Además, Techland puede justificarse libremente este apartado porque Aiden posee atributos sobrehumanos, lo cual puede encajar con su habilidad de ver todo desde una perspectiva y tiempo diferentes al resto de humanos normales. Podrían decir que es un super sentido, o un momento de adrenalina extrema. Solo dejo volar la imaginación. No sé, ¿ustedes cómo llamarían al tiempo bala en Dying Light 2? Y hablemos de los diarios de combate, gente. En Dying Light tenemos varios de estos, pero no tienen ningún fin. No le dan experiencia al personaje, ni mejoras, ni desbloquean nuevas mecánicas de crafteo, combate, sigilo o parkour. Son meros coleccionables, muy en contraste con los que encontramos en The Last of Us, tanto el 1 como el 2. Pero en The Last of Us 2, Naughty Dog lo hizo aún mejor, porque realmente uno siente que necesita encontrar esos diarios si realmente pretende superar el juego de una manera más, digamos, pareja. Así que Dying Light 2 merece que Techland le preste mayor atención a estos diarios de combate. Esta sugerencia puede parecer inherente a la segunda de este video, pero tienen una gran diferencia. Mientras que una depende totalmente de la capacidad y el talento del jugador para desbloquear nuevas ranuras de los árboles de habilidades, la otra consiste simplemente en recorrer el mapa en busca de dichas mejoras. Claramente, el empeño que se necesita es único para cada caso. Techland confirmó en el cuarto Dying to Know que dependiendo del estado en el que se encuentre Aiden, ya sea caminando, trotando, corriendo, usando el paracaídas o escalando, la música irá variando para acompañar todas esas acciones. Así también lo hará cada vez que nos encontremos con un monstruo típico o si Aiden se adentra en los diferentes territorios de otras facciones. Todo eso suena muy bien y le da más realismo e inmersión al juego. Ahora, las dos sugerencias que vienen a continuación podríamos tomarlas como acoples de esta idea. La primera sugerencia dice que Aiden tenga cambios de personalidad y actitud dependiendo de sus acciones. Por ejemplo, que lo notemos más triste por su tono de voz, sus gestos, cómo se expresa y hasta su comportamiento durante las cinemáticas. Si bien no todo de esta sugerencia podría cumplirse, la gran parte sí. Como por ejemplo los estados de ánimo del protagonista. Según cómo se expresa al conversar con un NPC, este insinúe lo que le ocurre. Algo parecido tenemos en Dying Light 1. Cada vez que hablamos con un NPC podemos darnos cuenta de su estado de ánimo por sus gestos faciales que acompañan al tono de voz. Y personalmente me gustaría que esto fuese mejorado en Dying Light 2, ya que tendrá tintes RPG. Por ejemplo, cada vez que debamos convencer a alguien o hacer tratos, debamos guiarnos no solo de lo que dice, sino de su medidor de interés. Puede que algo de lo que digamos le moleste y ya no quiera hablarnos, o nos ataque, o que por el contrario termine siendo nuestro aliado. Y la segunda sugerencia que se acopla es la que posee Marvel's Spider-Man. El superhéroe, al estar caminando o quieto, su voz suena calmada y natural. Pero al correr, balancearse o combatir, su voz suena más alterada, debido al esfuerzo físico que está haciendo. This guy's the mother of all headaches. Impermeable skin plus zero. Tombstone. This guy's the mother of all headaches. Obviamente, para lograr esta inmersión, los diálogos se grabaron 2 veces. No sé si Techland podrá hacer lo mismo para Dying Light 2, pero al menos algo que se acerque sería de agradecer, porque podría aplicarse a momentos en los que Aiden se encuentra haciendo parkour justo cuando entra una llamada por radio. Se escucharía el protagonista más agitado mientras habla. Lo mismo ocurriría si está combatiendo, como que tenga que cortar la llamada para concentrarse mejor en el combate. Pienso que sería una buena forma de mantener el ritmo. ¿Hablo con Kane? ¿Funciona este aparato? ¿Quién va? Soy Tolga. Y yo, Paden. Trabajamos para el señor Tal. Y tenemos un trabajito para ti. Ven a vernos. Date prisa. Alex, Tolga, no te digas así. Y bueno, gente, esas fueron las increíbles ideas y consejos de la comunidad para hacer de Dying Light 2 un juego mucho mejor.
Déjenme saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, si tienen más sugerencias jugosas, son libres de dejarlas en los comentarios o por Discord. Espero lo hayan disfrutado. Si fue así, en las tarjetas les dejo otros videos que seguro les van a encantar. Es todo por mi parte y con ello me despido. Espero tengan excelente día, tarde o noche. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Buenas noches, buena suerte y permanezcan humanos.